Vamos a ver las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas son dos oraciones que están a un mismo nivel sintáctico unidos por un nexo. Por ejemplo, si yo dibujo esto así, es una estructura que está al mismo nivel que la otra unido por un nexo. Eso sería la coordinación. Y cada estructura, ya sea de un lado o del otro, tiene que tener un verbo como núcleo para que sean dos oraciones. ¿Sí? Vamos a ver en el primer ejemplo. Estos son ejemplos que ustedes tienen en el libro. Marta estudia en el salón y Carlos trabaja en el comedor. Ya saben que lo primero que tienen que hacer para analizar una oración es primero leerla y después ubicar los verbos. En este caso estudia y después trabaja. Y me doy cuenta que tengo una estructura de un lado y la otra estructura del otro lado unida por el nexo y, que es la coordinación copulativa. A cada oración de un lado y del otro la marco con un corchete para que indique las dos estructuras. Ahora vamos a analizar la primera oración que me queda. Marta estudia en el salón. Marco el verbo estudia y le pregunto por el sujeto. ¿Quién? ¿Quién estudia en el salón? Marta. El sujeto expreso simple y el sustantivo Marta en núcleo. Lo que queda es predicado verbal simple, donde estudia es el verbo núcleo, y en el salón es el complemento circunstancial del lugar. Miren cómo marco toda la estructura, donde el sustantivo salón es núcleo, el artículo el modificador directo y la preposición en no tiene función. Vamos a la otra oración que queda del otro lado de la coordinación. Carlos trabaja en el comedor. Trabaja es el verbo, pregunto por el sujeto. ¿Quién trabaja en el comedor? Carlos es el sujeto expreso simple, donde Carlos es el núcleo. Lo que queda es predicado verbal simple, trabaja verbo núcleo. En el comedor, complemento circunstancial del lugar, donde comedor es núcleo porque es el sustantivo y el artículo él es el modificador directo de ese sustantivo. Vamos a ver otro ejemplo. Como siempre, primero leemos la oración. Debes salir inmediatamente o no llegarás a tiempo al concierto. Marco los verbos, debes y llegarás. Y tengo una coordinación en el medio que es o sea que me queda una oración para un lado y la otra oración para el otro lado. Vamos a analizar la primera. Debes salir inmediatamente. ¿Quién debe salir inmediatamente? Sujeto tácito porque no está escrito el sujeto y nos queda todo predicado verbal simple. Debes es el verbo núcleo. ¿Qué cosa debes? Salir es el objeto directo y el adverbio terminado en mente inmediatamente es el complemento circunstancial de modo. La O es la coordinación disyuntiva y nos queda otra oración del otro lado. No llegarás a tiempo al concierto. Llegarás es el verbo. ¿Quién no llegará a tiempo al concierto? Es el sujeto tácito que le ponemos por afuera. Y lo que nos queda es el predicado verbal simple. Llegarás es el verbo núcleo, no complemento circunstancial de modo. A tiempo es el complemento de tiempo y al concierto es donde no llegará al concierto. Complemento circunstancial de lugar, donde concierto es el núcleo. Veamos otro ejemplo. Tienen hojas perennes, es decir, no las pierden en el invierno. Y acá está marcado la coordinación porque está entre comas, es decir, que es una coordinación explicativa. Ponemos los corchetes a ambos lados y tenemos dos oraciones al mismo nivel. Analicemos la primera. Tienen hojas perennes. Tienen. ¿Quiénes tienen hojas perennes? Aquellos árboles, o sea, sujeto tácito.
todo es predicado verbal simple. Tienen es verbo núcleo. ¿Qué cosa tienen? Hojas perennes. ¿Por qué? Porque no son cualquier hojas, sino son hojas perennes. Eso es un error que ustedes cometen, que van dejando las estructuras a medio marcar. Donde es el objeto directo, donde hojas, que es el sustantivo, es núcleo, y perenne, que es el adjetivo, es modificador directo. Pasemos a la otra oración coordinada. No las pierden en el invierno. ¿Quiénes no las pierden? Sujeto tácito. Todo es predicado verbal simple. Pierden es el verbo. No complemento circunstancial de modo. Pierden, las es el pronombre que va a reemplazar a hojas, es el objeto directo. En el invierno es complemento circunstancial de tiempo, donde invierno el sustantivo es núcleo, el modificador directo y la preposición no tiene función. Vamos al último ejemplo. Ora ríe alocadamente, ora llora con desconsuelo. Este coordinante, ora, que es la coordinación distributiva, se usa generalmente con fines estéticos, o sea, en poemas, en versos. Por eso lo que seguramente para ustedes no están acostumbrados al oído. Pero veamos el ejemplo. Como son dos coordinantes distributivos, tenemos dos oraciones a la par. Y nos queda ríe alocadamente, por un lado. ¿Quién ríe alocadamente? Ella, sujeto tácito, todo es predicado verbal simple. Ríe núcleo, verbo núcleo, y alocadamente es el complemento circunstancial de modo. Y del otro lado tenemos la otra oración. Llora con desconsuelo. ¿Quién llora con desconsuelo? X persona, sujeto tácito, llora, verbo núcleo, con desconsuelo, complemento circunstancial de modo, donde desconsuelo es el núcleo. Espero que con esto hayan podido entender mejor las oraciones coordinadas.